Entre el último suspiro en la cruz y el resplandor de la resurrección, Jesús no descansó, predicó en el infierno. Esa escena, casi olvidada, es una de las más enigmáticas de la fe cristiana y encierra una revelación que pocos comprenden. ¿Qué anunció allí? ¿Fue una última oportunidad para las almas antiguas o una proclamación de victoria sobre las tinieblas? Al descender al Hades, Cristo no solo rompió las cadenas de la muerte, tocó los confines de la existencia con luz eterna. Hoy exploraremos un misterio sellado en el credo, escondido en 1 Pedro y aún debatido entre teólogos. ¿Qué significa que Jesús bajó a los infiernos? ¿Y qué encontró allí? Bienvenido a Camino de lo Sagrado. Suscríbete ahora y no te pierdas ninguna revelación. Una caverna silenciosa, tallada por el tiempo en las entrañas de la tierra. El aire es denso y solo se escucha el eco de antiguos lamentos. De pronto, una figura luminosa atraviesa la oscuridad. No es un ángel, es el Hijo del Hombre. Jesús ha descendido y los muertos lo escuchan. ¿Alguna vez has imaginado a Cristo predicando en el Hades? No desde un púlpito de piedra, sino rodeado de sombras que aguardan una palabra viva. Esta escena, tan poco retratada, aparece en el corazón de la tradición cristiana primitiva. Pero ¿cómo entenderla? Muchos creen que tras morir, Jesús simplemente descansó antes de resucitar. Pero las Escrituras y los padres de la Iglesia susurran otra verdad. Él descendió a los infiernos. No como un condenado, sino como un rey conquistador. Su alma, unida a la divinidad, traspasó los límites del mundo visible para llevar luz a los que yacían en tinieblas. Este acto no fue simbólico, fue real, y dejó una huella eterna en la historia de la salvación. San Epifanio de Salamina escribió: fue a buscar a Adán como la oveja perdida. Fue a visitar a los que estaban sentados en tinieblas, a liberar a los cautivos. La Iglesia canta este misterio en el Sábado Santo, cuando el sepulcro está sellado y el altar desnudo. El silencio del día no es vacío, es la espera de un temblor invisible, el momento en que el infierno tiembla ante la presencia, porque Jesús no solo murió por nosotros, también descendió por nosotros. El Evangelio según Mateo ofrece una pista desconcertante. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53. ¿Qué significa esta apertura de sepulcros antes incluso del domingo? ¿Y qué vínculo tiene con la predicación de Jesús en las regiones inferiores? Imagina por un instante el silencio milenario de los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, profetas y reyes, esperando algo más que memoria, una visita, una voz, una promesa cumplida. ¿Y si el cielo hablara en el silencio de la tumba? ¿Y si esa luz que descendió aún brilla sobre los que se sienten perdidos hoy? Hay un pasaje en las Escrituras que, aunque breve, ha abierto abismos de reflexión durante siglos. Está en la primera carta de Pedro, una joya del Nuevo Testamento cargada de esperanza en medio del sufrimiento. En ella leemos estas palabras asombrosas: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Primera de Pedro, capítulo 3.
¿Qué significa que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados? ¿Quiénes eran esos espíritus? ¿Y cómo es que la mención se vincula con los tiempos de Noé? Muchos padres de la Iglesia, como San Clemente de Alejandría y Orígenes, interpretaron que se trataba de almas de los antiguos, aquellos que murieron sin haber recibido el anuncio del Mesías. Otros sostienen que se refiere a seres espirituales caídos, según las tradiciones intertestamentarias sobre los hijos de Dios, de Génesis. Pero la mayoría de los intérpretes coinciden en que este descenso no fue una metáfora, sino una verdadera visita al reino de los muertos. El verbo que usa Pedro, predicó, es kerizo, que implica proclamación solemne, como la de un heraldo que anuncia victoria. No fue una súplica ni un diálogo, fue la voz de un rey que entra al dominio de la muerte no para negociar, sino para reinar. En las catacumbas romanas, los primeros cristianos pintaron escenas de Jonás saliendo del pez, de Daniel en el foso de los leones, de los 3 jóvenes en el horno. Todas ellas eran sombras del mismo misterio, que Cristo bajaría a lo más profundo y saldría triunfante. Pero ¿por qué relacionar esto con los días de Noé? La respuesta puede ser doble. Primero, porque aquellos días simbolizan una humanidad desobediente, perdida en la violencia y el olvido de Dios. Segundo, porque así como Noé fue un predicador de justicia antes del juicio, Cristo es el heraldo de salvación incluso después del juicio. Y si Jesús habló a los muertos, ¿qué dijo? ¿Fue un anuncio de redención o un decreto de victoria? Hubo gozo en los oídos de Abraham, temblor en los ojos de Caín, y si lo que ocurrió en las sombras del Hades aún resuena en las almas que hoy se sienten encarceladas. Para entender qué ocurrió realmente entre la muerte y resurrección de Cristo, es esencial distinguir los términos que la Biblia usa para referirse al mundo de los muertos. Infierno, Hades y Sheol no son lo mismo, aunque muchas traducciones los confunden. La precisión aquí no es académica, es espiritual. Detrás de cada palabra hay una realidad invisible y detrás de cada realidad un destino eterno. En el Antiguo Testamento, el término hebreo más común es Sheol. No se describe como un lugar de castigo, sino como la morada general de los muertos, tanto justos como injustos. Es un lugar de sombras, de silencio, donde la vida se ha detenido, pero la conciencia persiste. El salmista clama, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Sheol, ¿quién te alabará? Salmos 6:5. Aquí, el Sheol no es el infierno ardiente, sino la ausencia de luz, la espera. Cuando se tradujo la Biblia al griego, la Septuaginta, Sheol fue vertido como Hades. En la cultura helénica, el Hades también era el reino subterráneo de los muertos, aunque con matices mitológicos. En el Nuevo Testamento, Hades continúa esta tradición, pero recibe un nuevo significado a la luz de Cristo. No es un lugar de condena definitiva, sino de detención. Jesús mismo dice, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. No habla de fuego, sino de una prisión que será vencida. Por otro lado, el infierno, como lo entendemos hoy, es más cercano al término griego Gehenna. Esta palabra aparece en los Evangelios cuando Jesús advierte sobre el juicio final. Gehenna era un valle real, al sur de Jerusalén, conocido por su historia de idolatría y fuego perpetuo. Cristo la usa como imagen del destino eterno para los que rechazan a Dios. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gehenna. Mateo 10:28. Entonces, ¿dónde descendió Cristo al morir?
Según el simbolismo bíblico y la tradición cristiana, descendió al Hades, no al infierno eterno de los condenados, sino al reino de los muertos, donde esperaban los justos y los injustos. Algunos padres lo llamaban el seno de Abraham, evocando la parábola de Lázaro, donde los fieles descansan en paz mientras esperan la redención. San Ireneo lo explicó con fuerza poética. El Señor descendió al lugar de los muertos para romper las puertas del Hades y liberar a los prisioneros desde Adán hasta Juan. No bajó a ser juzgado, sino a juzgar con misericordia. No bajó a temer, sino a anunciar que la muerte había sido vencida desde dentro. Comprender esta diferencia es crucial. Muchos creyentes temen al infierno sin comprender el Hades, o imaginan el más allá como un castigo inmediato sin considerar el misterio de la espera. Pero Jesús no fue al infierno. Descendió al Hades, el umbral de sombras donde la esperanza aguardaba una voz. Y cuando esa voz habló, todo tembló. Los íconos ortodoxos muestran a Cristo rodeado de un abismo abierto, cadenas rotas y figuras antiguas que se alzan a su paso. David, Moisés, Eva, Adán, todos aguardaban esa luz que solo podía venir desde lo alto, pero debía nacer desde lo profundo. Y si ese mismo Hades espiritual aún existe en ciertas almas que viven como si estuvieran muertas, y si Cristo sigue descendiendo hoy a buscarlas, mucho antes de que los teólogos escribieran tratados o los concilios definieran dogmas, la Iglesia confesaba un misterio con palabras sencillas y contundentes. Descendió a los infiernos. Esta frase, que hoy repetimos en el credo apostólico, no es un añadido poético ni una imagen simbólica. Es una declaración de fe que nace del asombro de los primeros testigos. Un asombro que aún hoy debería estremecernos. El llamado Credo de los Apóstoles recoge la síntesis más antigua de la fe cristiana. Aunque su redacción final tomó forma siglos después, su núcleo proviene de las enseñanzas orales de los discípulos. Allí se proclama: fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Esta afirmación conecta la pasión de Cristo con una acción invisible, pero decisiva, su descenso al reino de los muertos. La palabra infiernos aquí traduce en latín inferos, que no designa el infierno de los condenados, sino las profundidades del mundo invisible. En otras palabras, el Hades bíblico. En este descenso no hay castigo, sino misión. No hay derrota, sino cumplimiento. Como escribió San Epifanio, Cristo fue a buscar a la oveja perdida, descendió para levantar a los dormidos. Ya en el siglo II, San Justino Mártir decía que el alma de Cristo, al morir, fue al mismo lugar donde iban las almas de todos los hombres, y desde allí proclamó la salvación. Ireneo, discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo de Juan, afirmaba que el Señor fue al lugar donde estaban los antiguos y les abrió las puertas de la vida. En las liturgias orientales, especialmente en la vigilia pascual, este misterio es celebrado con júbilo. Se canta: tú descendiste a los lugares más oscuros y allí brilló tu luz. Tú rompiste las puertas de bronce y liberaste a los prisioneros. No es un símbolo, es una realidad espiritual que cambió el curso del tiempo. Pero, ¿por qué era necesario este descenso? Porque el pecado no solo nos había separado de Dios, sino que había encerrado a la humanidad en un exilio ontológico. Incluso los justos del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, Elías, no podían entrar en la plenitud de la vida divina hasta que Cristo, el Cordero verdadero, ofreciera su sangre. La carta a los Hebreos lo expresa así: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algo mejor para nosotros,
para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11, 39 y 40. Esta espera santa concluyó cuando el alma de Cristo, unida a su divinidad, tocó el Hades y lo transformó desde dentro. Este acto tiene una fuerza de redención que trasciende el tiempo. No fue un gesto privado, sino una proclamación cósmica. En ese momento, la luz entró en la noche más profunda y la muerte comenzó a morir. Como escribió un himno antiguo, la muerte, al recibir al que es la vida, fue herida en su propio corazón. El icono ortodoxo de la Anastasis, la resurrección, no muestra solo una tumba vacía, sino a Cristo descendiendo a los infiernos, rompiendo las puertas del Hades y sacando de allí a Adán y Eva por las manos. Esta imagen es más que arte, es teología en colores, es predicación en silencio. Y si el credo no es solo un recuerdo del pasado, sino una llave que abre el misterio del presente, y si aún hoy Cristo sigue descendiendo a los infiernos interiores de cada alma que clama en la oscuridad. El descenso de Cristo al Hades es uno de los misterios más compartidos en la tradición cristiana. Sin embargo, su interpretación ha tomado caminos diversos entre las principales ramas del cristianismo: católicos, ortodoxos y evangélicos. No se trata de disputas vacías, sino de distintas maneras de comprender el alcance del amor de Dios, su justicia y su victoria sobre la muerte. La Iglesia Católica afirma sin ambigüedad que Cristo descendió a los infiernos. El Catecismo lo expresa así: Jesús, muerto en la carne, bajó al lugar de los muertos en su alma unida a la persona divina, abrió las puertas del cielo a los justos que le habían precedido. Catecismo de la Iglesia Católica, N. o 633. Esta doctrina no enseña que Cristo sufrió en el infierno, sino que entró al estado de muerte donde esperaban los santos del Antiguo Testamento. Es un descenso victorioso, no penitente. Los cristianos ortodoxos elevan este misterio al centro de la experiencia pascual. Para ellos, la resurrección comienza en el Hades. La liturgia bizantina canta: «Tú descendiste al Hades, oh Cristo, y rompiste las cadenas eternas». La iconografía de la Anastasis, Cristo bajando a los abismos, tomando de la mano a Adán y Eva, es uno de los íconos más venerados. No es solo tradición visual, es el corazón de su teología pascual. Creen que ese descenso fue real, efectivo y transformador, no solo simbólico. En el ámbito evangélico, las posturas son más variadas. Muchos afirman que la frase «descendió a los infiernos» no debe entenderse literalmente. Algunas denominaciones la interpretan como una forma de decir que Jesús realmente murió, sin implicar un viaje al mundo espiritual. Otros, en cambio, como ciertos pentecostales, sostienen que Cristo descendió para tomar las llaves de la muerte y el Hades, cumpliendo lo que dice Apocalipsis: «Yo soy el que vive, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Apocalipsis 1:18. Algunos pastores modernos incluso predican que Jesús fue al infierno literal y sufrió castigo en lugar nuestro. Esta interpretación, sin embargo, ha sido rechazada por la mayoría de los teólogos cristianos, tanto católicos como protestantes, por contradecir la gloria de su sacrificio ya consumado en la cruz. Más allá de las diferencias, hay un punto de convergencia. Todos reconocen que Cristo con su muerte tocó las profundidades del misterio humano. Si murió de verdad, también entró donde mueren los hombres. Si venció de verdad, su victoria alcanza incluso lo que parecía perdido. Esta pluralidad de enfoques no es una debilidad, sino una riqueza. Muestra que el misterio es más grande que nuestras categorías y que el descenso al Hades no puede encerrarse en una sola fórmula. Es teología viva, es poesía de la redención,
Es eco del silencio que un día fue quebrado por una voz que dijo: «Sal fuera». Porque allí donde las doctrinas divergen, la fe común confiesa: Cristo venció la muerte, y no lo hizo desde fuera, sino entrando en su propia casa. ¿Y si nuestras diferencias doctrinales fueran en realidad distintas ventanas al mismo amanecer? ¿Y si cada tradición nos mostrara un reflejo distinto del Cristo que no temió descender para levantar? Uno de los pasajes más intrigantes del Nuevo Testamento dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. ¿Qué significa esta frase? ¿Realmente predicó? ¿Y a quiénes? ¿Fue una oferta de salvación, una segunda oportunidad o un acto de proclamación soberana? La palabra griega usada por Pedro es kerizo, que significa proclamar, anunciar con autoridad. Es el verbo que se emplea para la predicación pública del Evangelio. Pero aquí ocurre algo distinto. No es una plaza ni un monte, es el Hades. No hay multitudes, sino espíritus encarcelados. La tradición cristiana ofrece dos interpretaciones principales. La primera sostiene que fue una proclamación de victoria. Cristo descendió al Hades no para dialogar ni negociar, sino para declarar que la muerte había sido vencida, como un rey que entra en el bastión del enemigo y dice: «La guerra ha terminado». En esta línea, San Agustín escribió: «Descendió para anunciar a los condenados que la justicia de Dios se había cumplido y que su reino había comenzado». Es un eco de la cruz. Consumado es. No hay segundo intento, sino un anuncio eterno. La segunda interpretación, sin embargo, ve ese descenso como un acto de misericordia. No para todos, sino para los justos que habían muerto antes de Cristo y no podían entrar al cielo hasta que el Redentor viniera. Así, predicó para salvar a quienes esperaban con fe lo que aún no habían visto. Ambas interpretaciones no se contradicen, sino que se entrelazan, porque el amor de Dios no excluye la justicia, ni la victoria borra la compasión. En esa bajada al Hades, Cristo pudo haber pronunciado palabras que rompieron cadenas en algunos y dejaron constancia en otros. Un eco de esta posibilidad se encuentra en otra carta de Pedro: «Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios». Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6. ¿Qué significa esta frase? ¿Quiénes son estos muertos? La Iglesia no ha definido con exactitud el alcance de este anuncio, y eso nos deja un espacio sagrado: el misterio. Lo que sabemos con certeza es que en ese momento, entre la cruz y la tumba vacía, Cristo no descansó. No fue la inactividad del cadáver, sino la acción del Redentor en el corazón de las sombras. Los padres de la Iglesia hablaban de este momento como la hora sin tiempo, donde el alma de Cristo iluminó regiones jamás tocadas por la gracia. No solo se abrió la tierra al resucitado, se abrió el abismo al Creador. Algunos santos vieron este momento en visiones. Santa Brígida de Suecia relató que vio a Cristo irrumpiendo en un espacio de oscuridad profunda, donde las almas reconocieron su luz antes de verle el rostro. No lo esperaban, pero lo intuían. Si fue solo proclamación, fue una proclamación que estremeció el cosmos. Si fue salvación, fue una salvación que rompió siglos de espera. Pero en ambos casos, fue un acto de amor. ¿Y si la predicación en el Hades no terminó? ¿Y si en cada corazón sombrío que escucha la palabra, Cristo vuelve a anunciar su victoria? Algunos ven el descenso de Cristo al Hades como un hecho distante, encerrado en las páginas del pasado. Pero si lo que allí ocurrió fue real, entonces sus consecuencias siguen vivas. No es solo un momento teológico,
es una verdad que toca nuestra esperanza, nuestra muerte y nuestra noche interior. Cristo no descendió por curiosidad, sino por amor. No bajó al Hades como espectador, sino como redentor. Y eso significa que no hay lugar al que Él no pueda llegar. No hay sombra tan densa, ni abismo tan profundo, que no pueda ser alcanzado por la luz que una vez brilló en los infiernos. Esta verdad transforma nuestra visión del morir. La muerte ya no es un muro final, sino una puerta custodiada por aquel que la atravesó. Como escribió San Gregorio de Nisa, allí donde Él ha pisado, ningún lugar puede permanecer estéril de gracia. Cristo tocó la muerte y la muerte se volvió semilla de resurrección. En momentos de pérdida, esta imagen ofrece consuelo profundo. ¿Dónde están nuestros muertos? ¿Han caído en el olvido o han sido visitados por aquel que descendió a buscarlos? Si Jesús fue capaz de entrar al Hades, entonces no temerá entrar al dolor de una madre que llora, al silencio de una tumba recién cerrada, al suspiro de un moribundo que no tuvo tiempo de rezar. Para el creyente, esta verdad no es metáfora, es promesa. Como dice la Escritura, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 19. Y si Él vive, entonces no hay noche que no termine en aurora. Incluso en nuestra vida diaria, el descenso de Cristo se repite en otro nivel. Cada vez que Él entra a nuestra oscuridad interior, esa culpa que escondemos, esa tristeza que evitamos nombrar, está bajando a nuestro pequeño Hades, y lo hace con la misma autoridad con la que irrumpió en la muerte, para romper cadenas. En tiempos de desesperanza, cuando el alma se siente encarcelada por el pecado o por la angustia, recordar este misterio es recordar que no estamos solos. El mismo que descendió a los infiernos puede descender hoy a nuestro corazón herido, y desde allí levantar lo que parecía perdido. Este misterio también rompe la arrogancia de quienes creen que pueden definir el destino eterno de otros. Si Cristo predicó incluso en el Hades, ¿quiénes somos nosotros para cerrar puertas que Él decidió abrir? Su amor no tiene límites, ni temporales ni espaciales. Su victoria alcanza hasta lo más escondido. ¿Y si ese descenso fue también una promesa para nosotros? ¿Y si cuando llegue nuestra última hora, lo primero que veamos no sea la oscuridad, sino una mano atravesando la sombra para levantarnos? Imagina un silencio espeso, anterior al tiempo. Allí, donde la esperanza parecía extinguida, una luz inesperada se abre paso. No llega con estruendo, sino con la majestad de quien no necesita ser anunciado. Es Cristo, el Cordero inmolado, el León de Judá, descendiendo al lugar más oscuro para declarar: he vencido. Los antiguos lo esperaban: Abraham, Moisés, David, Ana, almas que vivieron por la promesa, sin verla cumplida. Cuando su alma tocó el Hades, no fue para quedarse, sino para abrir camino. La eternidad se inclinó hacia la humanidad caída y la levantó con ternura. Hoy, ese misterio sigue vibrando. No es solo historia, es destino, porque el que descendió también volverá, y cuando regrese, lo hará con las marcas de la cruz aún en sus manos. No como juez impaciente, sino como pastor que busca hasta la última oveja. ¿Dónde quieres estar cuando Él regrese? ¿Entre los que lo esperan con lámparas encendidas o entre los que no creyeron que la luz podía vencer la noche? Su descenso nos recuerda que ningún rincón está fuera de su alcance, ni el Hades, ni tu historia. Este es el mensaje que el mundo ha olvidado, que Jesús descendió, resucitó y vendrá otra vez. ¿Lo estás esperando? Comenta: Él descendió por mí, si esta verdad tocó tu alma. Y si anhelas más revelaciones como esta, suscríbete ahora y activa la campanita. Así, cada nuevo misterio te encontrará con el corazón despierto.